Visión por Internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que este saludo es que nos están viendo en estos momentos en 52 países, en donde, bueno, pues el habla hispana es muy importante. Recuerden ustedes que todos los lunes de 7 a 8 de la noche estamos en, recuerden ustedes, Alternativa México. Y bueno, pues a veces pensamos que estamos los viernes en tertulia nocturna, no, pero hoy, como siempre, pues se encuentra con mi amigo y compañero co-conductor en este programa de Alternativa México, don Mauricio Reyes, quien tiene una función muy importante. Él es el coordinador del Consejo de Pueblos y Barrios en el Distrito Federal, pero de la Delegación Benito Juárez. Don Mauricio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches. Bien, mire, aquí tenemos mucho que comentar, don Mauricio. Sí, este fin de semana fue verdaderamente impresionante. Recuerden ustedes, amigos, que estuvimos pues el día 1 y 2 de noviembre, la conmemoración en México del Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, pues por ahí le vamos a pedir a nuestra técnico Lilia que nos haga favor de buscar temas sobre estos eventos del Día de Muertos. Don Mauricio, cuénteme qué pasó con ustedes ahí en la delegación Benito Juárez, porque tuve la oportunidad de estar en Joco. A ver, platíquenos, don Mauricio. Bueno, pues como esperemos, estamos tratando y forzando de revivir una tradición que se había perdido. Tiene un promedio de 55 años, más o menos. Medio siglo. Exacto, que había dejado de realizarse, recordando los caminos de antaño, los caminos que realizaban nuestros antepasados para llegar al panteón. Lo hicimos esta ocasión, como fue igual el año pasado, saliendo del antiguo panteón que era de Santa Cruz Atoyac al único panteón delegacional que queda, el de Joco. El de Joco. Hay que hacer un poquito de historia. Mire, el panteón de Joco, como todos los panteones, eran chicos, pequeños. Al cerrarse los panteones municipales locales de cada pueblo, esto fue en el 47, más o menos, ese término de años, ¿no? Son una década. En esa década se fueron cerrando todos los panteones, tanto eclesiásticos como civiles. Los eclesiásticos son aquellos que estaban en los atrios de las iglesias. Todos los pueblos tenían uno. No puede haber ninguna excepción. Actipan, Tlacoquemeca, San Lorenzo, Mixcoac, San Juan, Nonualco, Joco, Atoyac, Nativitas, Ticumac, Zacahuisco, todos lo tenían. Pero ¿qué pasa? Se saturan, la población empieza a crecer, el progreso que llega a México con las vacunas, con toda la prevención de salud, pues rinde frutos, hay mayor población. Pero también se mueren menos, pero bueno, algunos se mueren por enfermedad y se mueren por accidente o se mueren por edad, sí. Se incrementa la población de los panteones. Entonces, al ver ese incremento tan fuerte, se clausuran algunos y todos los de los pueblos. El de Joco se amplía para dar cabida no nomás a los de lo que es hoy la Delegación Benito Juárez, sino alberga a los pueblos de Álvaro Obregón y de Coyoacán, principalmente.
Sí, bueno, Coyoacán está a tiro de pichón, podríamos decir que es a escasos metros porque está entre la frontera con Avenida, con la el Churubusco, río Churubusco. Es una frontera natural de antaño, que eso no impedía en la antigüedad, era un puente famosísimo de ahí de la región, el puente de Joco, era el que nos unía con Coyoacán. Oiga, don Mauricio, ahorita que está diciendo, perdón que le interrumpa, amigos, es que me parece muy interesante que ha tenido esta gran oportunidad de conservar las tradiciones en la delegación Benito Juárez, sobre todo en Santa Cruz Atoyac. Pues yo estaba recordando, don Mauricio, yo recuerdo haber llegado allá por el año de 1950-52 a la colonia Roma. Sí. Y de hecho prácticamente cuando nos parábamos para ver del otro lado del río de la Piedad, no había construcciones del otro lado, era 1950-52, prácticamente estaban haciendo, para mí, sí, recordándolo ahora, pues Churubusco era parte de una zona muy alejada del centro de la Ciudad de México. Y lo vemos ahora, bueno, el río Churubusco, en aquella época, igual que el río de la Piedad, hasta que llegó Miguel Alemán y se hace el viaducto de la Piedad, que se entuba el viaducto. ¿Qué pasa ahí? De lo que usted recuerdo que don Mauricio me ha hecho comentarios de que la avenida Cuauhtémoc era un camino real, ¿no? Era un camino de terracería. Propiamente no era la avenida Cuauhtémoc, era la antigua calzada México-Coyoacán. Era un camino mixto. ¿A qué se refiere uno esto? Mixto era de tierra y de agua. Es el trazo original que hacen los mexicas para bajar desde México Tenochtitlan hasta Coyoacán, por su clima privilegiado de Coyoacán, que era fabuloso y sigue siendo todavía. Bueno, pues Hernán Cortés va a vivir ahí, que funda precisamente esta zona en Coyoacán. Sí, claro. Sí, claro. Y hace una serie de cartillas alrededor, sobre todo de los barrios aledaños a Coyoacán, San Francisco, el barrio del Niño Jesús, San Lucas, La Conchita, son los más cercanos, y hacen un convento hermoso, precioso, que es el convento de San Mateo de Churubusco. Estamos viendo algunas imágenes ya, don Mauricio, de los panteones. No sé si en este caso será en Coyoacán o será el Panteón de Joco. Es el Panteón de Joco que estamos viendo ya en estos momentos. Estamos viendo algunos de las cúpulas de las iglesias del convento. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante. Adelante, don Mauricio. Entonces realizamos el camino que se hacía antiguamente, bajar hasta la avenida Juárez. La avenida Juárez es un remanente que pasaba exactamente enfrente de la iglesia de Santa Cruz Atoyac, del atrio de la iglesia. Esa calle entroncaba con una calle que se llama Centenario, del Centenario, y con lo que hoy es Municipio Libre y Emiliano Zapata. Mira, aquí tenemos precisamente la iglesia de Santa Cruz Atoyac, don Mauricio. Exacto. Y estamos viendo allí algunas imágenes de las que ahora ya no tiene la iglesia, que con esta restauración que se hizo. Pero adelante, don Mauricio, usted me ha contado cosas muy interesantes de hace pues más de 30 o 40 años, cuando se hicieron excavaciones y encontraron restos ahí de, no sé si sería un conquistador. A ver, platíquenos esa historia, don Mauricio. Bueno, nosotros éramos niños o unos adolescentes, cuando cruza la avenida Cuauhtémoc, la prolongación desde Bucareli, y es la misma, y la continúan. Al hacer ese cruce y excavar, encuentran los túneles, uno de los túneles que servían para comunicar de la iglesia a la zona poniente del pueblo, y salía a la altura de lo que hoy es la Avenida México. Claro,
no salía hasta allá, sino un poquito antes, y allí era una casa oculta donde en lugar de salir al aire a despoblado, salía ahí en esa casa, y era el acceso y hacia la iglesia, hacia el atrio, hacia todo el conjunto. Ese es uno. Hay otro que salía por el otro lado, para hacia el norte, pero en ese túnel se encuentra un soldado. Se presume que es de la Revolución. Ah, no era entonces de la conquista, no, sino un soldado de la Revolución. Sí, y con todo y caballo. Al descubrirse, y no quedó ni seña, porque le dio el aire y se desintegró. Se desintegró. Bueno, pero vamos con el mismo tema, ¿no? De ahí, como por los problemas que tenemos en el pueblo, pues no se podía llegar a la iglesia, por eso lo hicimos el año pasado, de salir del antiguo panteón, tomar la calle tradicional de las Flores, llegar a Emiliano Zapata, atravesar Cuauhtémoc y tomar la calle de Avenida Juárez. Al tomar la Avenida Juárez va haciendo una curva en su trazo para encontrarse con la Avenida México, Coyoacán. Ahí retomamos y nos encontramos atravesando lo que hoy es la Avenida Popocatépetl, que es el antiguo camino a la ermita Iztapalapa. Aquí todo el mundo conoce que es la ermita Iztapalapa. Sí. La ermita porque estaba ahí donde hoy está la estación del metro Ermita, unos pasos adelante sobre la misma avenida, estaba la ermita de San Antonio Zacahuisco. Esa ermita era referente al pueblo, al barrio, porque nunca alcanzó un grado de pueblo, era el barrio de Zacahuisco, que su centro está a la altura de lo que es el Metro Portales, pero pasando la avenida Plutarco Elías Calles, que es la prolongación del canal de Miramontes. Bueno, usted nos está haciendo recordar, amigos, la Ciudad de México tiene historias verdaderamente extraordinarias con don Mauricio Reyes, quien ha sido nombrado por parte del pueblo de Santa Cruz Atoyac como guardián de las costumbres tangibles e intangibles de este lugar, que son verdaderamente maravillosas. Ustedes están escuchando. Oiga, don Mauricio, no quiero desviarme del tema, pero ¿ha escrito usted algo de estas historias que usted constantemente nos está contando y que le cuenta a sus nietos? Sí, estamos haciendo algo referente a esto. Estamos principalmente ahorita estamos en el trabajo de hacer lo que es la historia, tanto la tradición oral como la escrita, sobre el templo de Santa Cruz Atoyac. O sea, no nos vamos a ir sobre todo el pueblo, esto es sobre el puro templo exclusivamente. Sí, con todo lo que ha acontecido en los últimos años, que aquí ya hemos tenido programas, amigos, con la desaparición del Cristo de la Preciosa Sangre, que ya haremos un programa en especial con fotografías y todo de lo que aconteció a través de, pues, yo me atrevería a decirlo de una manera para alivianar el concepto de robo. Yo creo que hubo una serie de equivocaciones en lo que se hizo, pero eso ya lo aclararemos en su momento, porque está publicado ya en revistas, está en proceso, está en periódicos, lo que aconteció con el Cristo de la Preciosa Sangre en Santa Cruz Atoyac. Adelante, don Mauricio, ya lo interrumpí. Al atravesar la calzada Ermita Iztapalapa o Popocatépetl, o Eje 8, que se conoce más comúnmente, nos encontramos con el pueblo de Joco. Está Eva Muñoz con una representación de la mayordomía del pueblo, con su estandarte, recibiéndonos. Por la cantidad de gente que iba, no pudimos más que pedirle que se arrimara más hacia adentro de Joco. Entonces se tuvo que hacer, y ya como
200 metros adentro, ya nos recibió. Una vez que se hizo esto, avanzamos y seguimos sobre la avenida México-Coyoacán, Sí, sí. que ahí es el eje 1 poniente, Cuauhtémoc, pero ahí en ese tramo se sigue llamando México-Coyoacán. Llegamos al Panteón de Coco y hacemos una ceremonia de pedimento de permiso para entrar. Y a su vez le pedimos al pueblo de Joco que nos dé la bienvenida, que nos franquee el acceso al panteón. Fíjense amigos, perdón que le interrumpa a don Mauricio, fíjense amigos que don Mauricio dijo un recibimiento y sobre todo estos recibimientos debemos entenderlo de una manera muy particular porque son las antiguas formas, las antiguas tradiciones que se llevaban en este México que ahora están desapareciendo. Este recibimiento es con estandarte, con sahumadores, con luces. ¿Qué es lo que pasa? A ver, descríbanos porque pues nuestros amigos allá en el extranjero tendrán que conocer esto también. ¿Qué es un recibimiento, don Mauricio? El recibimiento es nada más darle la bienvenida al pueblo o a los pueblos vecinos que llegaron en este momento y lo hacen, en esta ocasión lo hicieron con un estandarte, nada más. Debería de haber sido con un sahumador. Yo sé que en Joco hay gente muy capacitada para hacer estos recibimientos, pero no sé, son problemas muy internos de ellos que tienen que ponerse de acuerdo para que para que hagan los recibimientos, perdón que le interrumpa. O sea, amigos, lo que pasa es que hay un formato en el que don Mauricio dice un estandarte, un sahumador, flores, incienso, que son parte de las formas antiguas que en muchos lugares en la República Mexicana y en muchos pueblos se siguen haciendo, don Mauricio. Recordemos que ustedes cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en México, pues hubo un grupo de sahumadoras de Oaxaca, estando en la villa de Guadalupe, ya cuando el Santo Padre ya no podía prácticamente caminar, las mujeres llegaron, lo rodearon y le hicieron una serie de movimientos y el humo del copal, del incienso, se eleva a la cabeza del Santo Padre y entonces se forma una nube arriba de él que todo el mundo fue comentado, sobre todo en las formas de la tradición. Este es un recibimiento tradicional que tiene una herencia netamente de lo prehispánico, don Mauricio. Claro, este arraigo, esto que estamos rescatando, no es otra cosa más que eso. Es nuestra herencia. Los incas, perdón, los egipcios lo hacían. Sí, claro. Algunas culturas, pero eso allá ya se perdió. Aquí no, aquí lo tenemos vivo todavía. En muchos pueblos, en la sierra, en los valles. En las ciudades, en todos lados está vivo. Claro, algunos lugares se han mercantilizado y desgraciadamente tenemos un avasallaje tremendo por medio de la televisión comercial, por medio de los centros comerciales, de la influencia del Halloween. Pero esto es lo que es nuestro México, es lo que es nuestra esencia. Tenemos otra corriente que es la mexicanidad. Fue algo que no nos pudimos sacudir este año y nos acompañó un grupo, pero aún así hubo un respeto. Ellos se quedaron afuera y nosotros entramos al panteón. ¿Qué pasa? Que en el panteón hacemos lo sagrado, lo importante para el pueblo de México, y en este caso para los pueblos de la delegación Benito Juárez. Desgraciadamente no pudieron estar todos los pueblos, pero sí estuvo, por decir, Mixcoac,
estuvo San Juan, estuvo Actipan, estuvo San Lorenzo, estuvo una representación de Nonoalco, estuvo gente de San Simón, gente de Nativitas, de Santa Cruz Atoyac también, de, ¿cómo se puede decir? De Joco principalmente, ¿no? Una representación de todos. Ya una vez que logramos entrar al recinto, al panteón, llegamos al lugar de la ofrenda. Esta ofrenda se hace una ceremonia, se hace un llamamiento a las ánimas, se hace un ofrecimiento de los cirios que se van a encender en ese momento, y todo el ofrecimiento de toda la ofrenda que se lleva, que es el pan, la luz, el agua, la sal, los alimentos, la fruta, los dulces, porque hay que recordar que los difuntos son de todo tipo, niños, jóvenes y adultos y ancianos. Entonces ahí en ese momento, y la gente que llevaba sus luces, sus veladoras, en ese momento se les recibe, se hacen las oraciones pertinentes con todo el ritual como debe de ser, y un servidor es el que le da luz al altar, y después llamé a las compañeras para que completáramos el número de 4 para darle luz a todas las velas de todos los compañeros que llevaron. Fíjense qué interesante, amigos. La verdad es que describir este hecho, hemos tenido algunas pláticas con algunos compañeros y nos decían, por ejemplo, don Mauricio, recuerda usted, hay un compañero nuestro, Leopoldo, quien es muy amigo de la casa de don Mauricio, y estaba preguntando, oigan, pero ir a hacer estas luces, ¿no sería como negativo, como peligroso y estar despertando? Yo creo que él estaba pensando en la brujería, don Mauricio. Y la verdad es que este encuentro, porque hacer una ceremonia de velación en un panteón, pues se presta a muchas inquietudes, a muchas inquietudes y a muchas interpretaciones. Lo importante es que la tradición en México es tan importante porque aquí podíamos dividirlo de dos maneras. Usted ha hablado de las luces, me da esta impresión del 2 de febrero de la utilización de las candelas, que es la luz para prepararla, de las ánimas que ya han trascendido en otra área del universo, por decirlo, y ellos con esa luz regresan a la tierra, que es el pensamiento mágico que nosotros tenemos. Ahí tenemos una serie de imágenes en fotografía, estas pequeñas líneas que vamos a ver ahorita, que son conceptos muy particulares que se están manejando ahora. Yo me atrevería a decir que es el New Age, don Mauricio, o sea, la nueva era, y aquí tenemos imágenes de fotografías que se han tomado y que muchos mencionan que es parte de los espíritus, de fenómenos naturales. Aquí yo me entraría a un concepto que se llama realismo mágico, de pensar de todo aquello que sucede como fenómeno paranormal, se lo vamos a achacar a los seres que ya se fueron. Yo creo que lo que usted está explicando, don Mauricio, que entran al panteón, se prenden las luces, se hace un altar de muertos. Y una de las preguntas que harían allá ustedes, bueno, estamos venerando a las ánimas de los que se fueron, estamos trabajando en el punto negativo, por decirlo, aunque ya sabemos la no existencia del demonio, ni de las brujas, pero parecería, esta es una gran diferencia con el Halloween. Claro. Totalmente. Yo creo que, don Mauricio, síganos usted explicando qué entraron a hacer al panteón. Usted habló, explicó el altar de muertos, o qué fue lo que sucedió ahí, don Mauricio. Una vez que estamos dando luz a todos, realizamos una entrega entre toda la gente, entre toda la comunidad, con una oración dedicada principalmente a ellos, a todos los difuntos. En esta ocasión la dedicamos a la mayordomía
de todos los pueblos de la delegación Benito Juárez y de algunos de Coyoacán y de Álvaro Obregón. Las mayordomías son aquellos que en su vida dedicaron un poco de tiempo para preservar las festividades de cada pueblo. Entonces fue en honor de ellos, de estas personas que fueron mayordomos allí en Santa Cruz Atoyac. En toda la delegación, porque no quedó fuera ninguno. Pusimos los nombres de todos los que nos acordamos. Qué bonito, don Mauricio. De San Juan, de Mixcoac, de Actipan, de Xochimanca, de Tlacoquemeca, de Joco, de Atoyac, de San Simón, de Nativitas, de Axotla, porque me llegaron los nombres, y de San Mateo Churubusco. Se corre la voz, llega la gente solita. Sí, no, evidentemente el hecho de una festividad de estos elementos, podríamos decir que al futuro, quizá dentro de unos 10 años, Joco tendría más o menos la misma relevancia que está teniendo ahora Mixquic, porque Mixquic se ha vuelto, de hecho, un fenómeno muy particular social en que todo el mundo quiere ir a ver los panteones iluminados, pero además ahora ya hay comparsas que se visten de muertes y hacen un teatro dirigido. Bueno, aquí tuvimos, en la presentación tuvimos teatro, donde un grupo de jóvenes de Joco hicieron estas representaciones de esta mujer por Guadalupe Posada, la Catrina, y además muy bien maquilladas estas mujeres. Adelante, don Mauricio. Mire, aquí en la ciudad se ha perdido un poco lo que es el chintololo. El chintololo pues, es precisamente una procesión un tanto jocosa. En la antigüedad se hacía con una banda. Pero el chintololo lo hacen ahora en Veracruz, y lo recuerdan. Bueno, no nomás en Veracruz, lo hacen en Oaxaca, lo hacen en Tamaulipas, lo hacen en la montaña de Hidalgo. O sea, todo ¿qué le podría decir yo? Todo lo que es la Huasteca, se sigue haciendo el chintololo. Y en Oaxaca, y en Oaxaca, fíjese, es algo curioso, la frontera con Veracruz y para arriba, y hasta el Istmo, se hace el chintololo. Qué interesante esto, don Mauricio. Y por decir, aquí nosotros no hemos hecho todos los elementos. Por decir, a la 1 de la tarde tiene que lanzarse una salva de cohetes para anunciar que se abre la gloria. La gloria. Ay, qué interesante. Para que bajen esas almas, que Dios les da permiso de estar con nosotros. Y eso no lo hemos hecho. Bueno, de hecho, ahorita lo que usted está diciendo, yo recuerdo, amigos, que ahora la festividad ahí en Joco, pues alcancé a escuchar cohetes que lanzaban en esos momentos. ¿Sería lo mismo, don Mauricio? Lo que pasa, y eso hay que agradecérselos al pueblo de Joco, cuando hicimos la entrada, no nomás echaron cohetes, lanzaron al vuelo las campanas. Y eso es bonito, porque están llamando las ánimas. Bueno, pues es parte tradicional. Yo tuve la oportunidad de ver a amigos allí ahora en Joco con la dirección de don Mauricio. Hubo otras autoridades que ya nos hablará un poco más adelante don Mauricio, que me pareció muy interesante porque hoy las nuevas autoridades delegacionales están muy interesados en recuperar estas tradiciones ahora con lo que se maneja de pueblos y barrios mágicos en toda la República Mexicana, no nada más en toda la República, en todo el continente y en todo el mundo se está hablando ya sobre todo en América Latina, de los pueblos mágicos. Lo que nos está narrando don Mauricio es parte de las formas tradicionales que se siguen teniendo en México, pero no nada más en la Ciudad de México, sino en la sierra, en los pueblos más ocultos. Siempre hay un elemento de recuerdo a los que ya se fueron, porque si don Mauricio está diciendo que
con lanzar los cohetes al aire para estas explosiones, se abre la gloria para que ellos tengan ese permiso para bajar a la tierra y puedan nuevamente visitar a sus familiares. Exacto. Vayan a las mesas de cada una de las casas donde está la ofrenda, porque esa ofrenda tiene frutas, tiene alimentos, tiene bebidas, está la fotografía de los que ya se fueron. Y yo recuerdo algo muy interesante que pasa en todas partes del mundo. En la casa de mi cuñada, don Mauricio, Sí. doña la maestra Carmen Rodríguez García, que está enfermita, pues ella siempre recordaba poniendo ofrenda en su casa con mis suegros, y es muy interesante porque fíjese, don Mauricio, que en la casa de mi cuñada tenían perros y gatos. Y resulta de que una vez descubrí en una ofrenda, pues estaban las fotografías de los perros que ya habían desaparecido y los gatos que habían desaparecido también, y ahí estaban, y me llamó mucho la atención porque en muchas partes del mundo hay veneración también a los animales, como en el caso de Japón. En el caso de Japón hay hasta cementerios para gatos y cementerios para perros, don Mauricio. Sí, bueno, aquí en México muchas familias todavía, y sobre todo en Santa Cruz todavía se muere el perro, no lo tiramos a la basura. Lo depositan en la tierra, ¿verdad? Inclusive buscamos el jardín o el patio, hacemos un hoyo, o sea, rascamos todo lo más posible y se entierra el animalito. Es adoquín, se vuelve a tapar y se vuelve a colocar el adoquín. Pero siempre a los animales le tenemos una atención. Un respeto, yo diría, porque ha vivido con nosotros durante claro. X tiempo. Y son parte de esas grandes anécdotas, y me permito mencionar lo siguiente, don Mauricio, porque yo recuerdo que en una ocasión mi cuñada se desmayó y quedó durante más de 24 horas tirada en el piso. Y cuando llegamos, pues encontramos al perro que estaba prácticamente acurrucado a la espalda de ella, protegiéndola, y durante esas 24 horas el perro cuidó a mi cuñada. Fíjese, qué maravilla. Y podemos contar muchas anécdotas de lo que Exacto. sucede con los animales. Adelante, don Mauricio. Mire, después de todo esto, dimos por terminada la sesión, hicimos, ya que se quedó todo el altar iluminado con todo el esplendor, pues dimos las gracias y le pedimos a Dios para que si algún alma andaba extraviada, ese fuera el momento de tomarla. Ay, qué interesante que un alma, a ver, un alma que está extraviada y la hacen regresar al redil, por decirlo de una manera. ¿Qué anda haciendo esa alma por ahí, don Mauricio? Son los espíritus que luego dicen nos espantan. Bueno, No es que nos estamos hablando de realismo mágico, amigos. Exacto. Ajá. Sí, un fantasma que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, ese es el momento. De que se le llama para que Se regrese le a tu llama, camino, y esa luz que ponemos ahí es para eso. para que vea dónde está la luz. Exactamente. Ajá. Y nos hicimos acompañar de antorchas, pero principalmente la luz de cada persona. Sí. Esa es lo que el pueblo respondió. Hubiera visto, yo sí recuerdo, usted fueron más de 80 velas allí. No, veladoras. fue verdaderamente impresionante, amigos, ese hecho. Fueron 4 niveles, 3 arriba y el piso, todo tapizado de luces. Eso es bonito. Aparte, la gente que llegó y gustó ir directamente a sus tumbas y dejar las luces encendidas. Fíjense, amigos, qué interesante lo que nos dice don Mauricio, porque tuve la oportunidad de ver Macario hace aproximadamente unos 4 días, entre el sábado y el domingo, y Macario, en la última película, que es un cuento corto de B. Traven, en donde pues se habla de este elemento del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? En la literatura
El realismo mágico nos permite, como está diciendo don Mauricio, platicar con la muerte, platicar con el ánima de los que ya se fueron, con el alma de ellos. El problema del realismo mágico, que es uno de los conceptos de la literatura contemporánea y sobre todo, bueno, no puedo decir en México, en todas partes del mundo se presenta el realismo mágico, cuando se puede, el escritor hace un relato donde el ánima del desaparecido, el alma del desaparecido, puede hablar con el personaje más importante de lo escrito. Pero en la cinematografía nos vamos a encontrar que en el realismo mágico, quiero mencionar algunas películas como El ahijado de la muerte, Los cuervos están de luto, Cuando baja la niebla, cuando La muerte enamorada, estamos hablando ahí de muchos temas donde en el caso de lo que escribieron algunos autores muy importantes en la literatura mexicana, Pedro Páramo nos habla precisamente, Pedro Páramo, la película es, todos los personajes están muertos, todos los personajes hablan y viven, ese es el realismo mágico. Por eso, don Mauricio, cuando nos está diciendo esto, estamos entendiendo que el realismo mágico de ayudarle en el pensamiento prehispánico, pero también en el pensamiento europeo, sí, en el pensamiento europeo, que nos hace ver todo este elemento del poder traslaticio y de la fuerza de los que ya se fueron, porque son vigentes en los panteones. Solamente el día 1 y 2, como usted dijo, Dios les permite bajar a la tierra. Es precisamente, mire, este es un concepto que es indígena al 100%. La Iglesia Católica no lo quita, al contrario, lo sigue, lo conserva. Y esto, pues, vemos, si había la Santa Inquisición y no se metieron en esto, es porque le hallaron un fondo trascendental tremendo. Bueno, la muerte de Jesús y la resurrección al tercer día, nos entramos a los puntos teológicos de la muerte. Es el vencimiento de la muerte, que es lo que algunos llaman los Cristos triunfantes que encontramos en muchas iglesias. Cuando sabemos que el personaje, con el respeto que me merece, está crucificado y levanta la cara al cielo. Ese es un Cristo triunfante, que lo tenemos dentro de la estructura cristiana medievalista. Inclusive aunque está con la cabeza agachada o caída, tiene la cabeza inclinada hacia un lado. Sí. Ese es el Cristo que triunfa. ¿Por qué? Porque voltea hacia el Padre. Mira, qué interesante explicación de parte de usted. O sea, el elemento trinitario que nos encontramos. Le voy a pedir a Lili, nuestra técnico, que nos busque por ahí Cristos negros, porque son precisamente la parte de una de las filosofías célticas, y que en México tenemos muchos Cristos. Muchos Cristos negros. Mire, aquí precisamente ya nuestra técnico nos está buscando Cristos, estos Cristos negros, que tienen un origen muy particular. Hay leyendas muy importantes en México, don Mauricio. Uno de ellos es el Cristo negro que está allá en el centro de la ciudad. Ahorita no recuerdo el nombre de la capilla de la iglesia donde se encuentra. Está a un lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Este Cristo negro se dice que... El señor del veneno. Exactamente, el señor del veneno. La leyenda cuenta que el sacerdote era un alma piadosa, completamente, un hombre puro, y hacía el bien a todo el mundo, y a alguien no le gustaba lo que hacía, y lo tentó varias veces y el padre no cayó. Pero entonces se dio cuenta que llegaba a diario y le besaba los pies al Cristo. Después de hacer oración le besaba los pies. Entonces fue y le puso veneno en los pies para que al besarle se envenenara el sacerdote. Pero el Cristo absorbe ese veneno
y queda negro completamente. Pero además la leyenda es muy interesante porque dice que cuando este hombre trata de besar los pies, el Cristo recoge los pies. Exactamente. Esto es algo interesantísimo, amigos, porque, bueno, yo quiero mencionar lo que usted está diciendo, don Mauricio, que es lo que les llaman en algunos casos, desde el punto de vista medievalista, en España le llaman los Cristos de pata de oca, que es un fenómeno mágico, por decirlo de una manera, aunque no estamos entrando al realismo mágico, pero es parte de las leyendas, sobre todo en el color que van a tener los Cristos, que usted lo acaba de mencionar. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? La postura del Cristo, por lo regular, es hacia la derecha. Sí. Nos está marcando un ritmo, Sí. un movimiento. Sí. Eso visto para la cultura indígena es tremendo. Sí. ¿Por qué? Porque no se le está quitando nada al indígena, al contrario. Cuando los españoles llegan, hay mucho indígena que se convierte. Sí. Inclusive antes de que inicie la guerra de conquista, ya hay muchos que se han convertido. Claro, no todos, ¿verdad? Pero hay varios, sobre todo algunos nobles de Tlaxcala, Sí. inclusive de aquí de Coyoacán hay algunos, de Iztapalapa, también de Tláhuac. Bueno, ya varios barrios de la Ciudad de México tienen Cristos negros, don Mauricio. Claro, sí. En el centro, pues está el Señor del Veneno, que está en la catedral, está a un costado también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una iglesia ortodoxa ahí muy interesante, y a la entrada está un Cristo negro. Ese Aquí es al que me refiero. En Coyoacán también hay un Cristo negro. Pero el Cristo negro de catedral es una réplica del original, que es el que está ahí a un lado de la Suprema Corte. Y en Joco también se tiene otro Cristo negro. Yo lo conozco, es verdaderamente bellísimo. El de Santa Cruz Atoyac es morenito. Sí, tiene un color cobrizo. No es negro. Sí. El Cristo que están presentando ahorita ella de aquí es moreno, no es negro, es más o menos como el Cristo de Santa Cruz Atoyac. Sí, y le vamos a pedir a nuestra técnico Lilia que nos haga el favor de poner los diferentes Cristos, porque tenemos Cristos que están viendo a la derecha y Cristos que están viendo a la izquierda. También hay Cristos que tienen los pies recogidos, hay uno de ellos precisamente sobre el ángulo superior izquierdo, el segundo es exactamente. Ahí, fíjese usted qué interesante imagen, don Mauricio, ahorita que está usted hablando, le voy a pedir por favor, don Mauricio, que continúe usted hablando y ahorita, ahí está el Cristo. Bueno, es enteramente lo mismo, nada más aquí tiene la cabeza hacia el otro costado, hacia el izquierdo. Sí. No me miento, es a la derecha. Es a la derecha. Es la derecha, sí. Pero tiene como caído el cuerpo. Sí. Y está con las rodillas dobladas. Sí. Pero demasiado dobladas. Sí. Estos son algunos de los Cristos que se hicieron en la Nueva España, o sea, aquí en México, dicho de otra forma, en Pátzcuaro. Ah, el de Tatzingue. Sí, pero todos esos, no todos salieron perfectos. Sí. Son 4. Ah, los 4, sí, bueno, sí, recuerdo. Los 4 más importantes que hay en el mundo, que son del año de 1560 más o menos, sí. Esos 4, está el de Atoyac, sí, que ahora nos los ponen del siglo XVII, sí, que no es. El Cristo negro de ahí del centro, el de catedral, el que está a un lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. El que está en Morelos. Y hay un cuarto, se encuentra en España. Sí, que acaba de ser estudiado. Exactamente. Sí. Son 4 Cristos perfectos. Por eso que nos salgan con que ahora diferentes medidas. Bueno, el que ya aquí lo hemos tratado y vamos a hacer un programa especialmente para hablar de este Cristo en Santa Cruz Atoyac, bueno, que se descubrió que lo cambiaron de hecho. Sí, bueno, entonces aquí lo que va marcando es principalmente las hechuras que no fueron perfectas.
Sí. ¿sí? Pero los demás son una obra de arte. Don Mauricio, Por decir, permítame, sí, sí. Las facciones de la cara son perfectas, aunque tengan mal los pies Sí. o los brazos, las facciones de la cara, haga de cuenta que está viendo otra persona. Sí, yo creo que lo interesante de ello, amigos, es que el Ecce Homo son precisamente este hombre que sufre, este hombre que es maltratado y que es parte de los conceptos teológicos. Exacto. En el sufrimiento de un personaje trascendental en la crucifixión. Don Mauricio, el tiempo se nos está yendo y vamos a terminar con lo de Joco, porque hubo representación teatral, hubo danzas, hubo autoridades que estuvieron ahí. ¿Cuáles fueron así rápidamente los hechos de las actividades culturales que se hicieron? Ya explicó usted al interior del Panteón de Joco lo que se hizo, pero ¿quiénes estuvieron ahí, don Mauricio? Bueno, mire, ¿qué autoridades estuvieron ahí? Estuvo el secretario de Cultura, que la verdad me dijo su nombre, pero no lo... No se preocupe conservo. por ello, sí. Lo que pasa es que era su primer día también Sí, bueno, de gestión. Sí, claro, Y claro, entonces, es su primer día y ahí estuvo. Un diputado federal, sí. de Cristian, y tenía nombre alemán. Sí, Cristian Bona. Y Fabiola Poblano, la presidenta del Consejo de Pueblos, sí. Cada quien dio un pequeño discurso. Por mi parte, lo único que hice fue poner en énfasis en que estas cosas, lo bonito estuvo allá afuera, pero lo importante para nosotros, De lo espiritual. exacto, estuvo adentro. Y que este año nos apoyó la delegación, estuvo con nosotros, pero con la delegación o sin la delegación, nosotros de todos modos lo íbamos a hacer. Yo creo que en un momento determinado, amigos, y esto hay que ser muy claro, la conservación de las formas tradicionales no tiene nada que ver con la política, sino que en estos momentos sabemos que hay un presupuesto que se le ha otorgado a las delegaciones para la pervivencia de las tradiciones. Yo creo que lo que sucedió ahí, en el caso de que, bueno, hablaron las propias autoridades, en el caso del delegado cultural de la delegación Benito Juárez, la presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios, pero usted fue el primero que habló, usted fue el primero que tuvo la intervención para hacer las aclaraciones de este rescate cultural que se da. Precisamente, mire, hay algo que a lo mejor es un poco de vanidad. El señor que nos estaba presentando, se me olvida ahorita su nombre, Sí. pero él hizo un Alejandro Rivera. Alejandro Rivera. Él hizo una aclaración, dijo, el mayor de Santa Cruz Atoyac. Mayordomo. No. El mayor. El mayor Ajá. de Santa Cruz Atoyac y coordinador del Consejo de Pueblos Delegacional, el señor Mauricio Reyes. ¿Qué está diciendo con eso? Pues me está dando un lugar, pues que yo humildemente no lo esperaba. Me está poniendo arriba de todos mis compañeros. Uh-huh. ¿Sí? Y lo ratifica el secretario de Cultura al decir todo lo que hemos realizado y poner énfasis en que con la delegación o sin la delegación nosotros de todos modos. Sí, no, yo creo que es parte de lo que se hereda a través de tantos años, porque usted me ha platicado de su padre, de su abuelo y sus antanos, o sea, decir antanos son todos aquellos que han tenido una vida en un determinado momento y que han tenido una responsabilidad en la conservación de las tradiciones. Y tiene razón don Mauricio, porque ahora pues se están perdiendo muchos de estos elementos tradicionales, porque ahora ya estar dentro de una gran ciudad, una megalópolis como es la Ciudad de México, van desapareciendo esto porque a los vecinos
les molesta que truenen cohetes, les molesta que haya música, les molesta que se toquen el redoble de las campanas. Claro. O sea, la gente va desconociendo, pero no se dan cuenta que para llegar a una comunidad, don Mauricio, tiene que la gente que llega a una comunidad tiene que adaptarse a lo que él ve, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Sí, mire, aquí afortunadamente el secretario de Cultura, por lo que estamos viendo, lleva esa tónica. Y vimos ahorita que hubo una facilidad tremenda para hacer todo esto. Nos acompañó una orquesta de cuerdas de la propia delegación, un ballet que viene... unos niños que vinieron Exacto. de Michoacán, que vinieron a hacer una presentación de los bailes tradicionales de la zona de Michoacán, y niños que bailaron precisamente los viejitos. Exactamente. Ajá. Varias, inclusive la pirecua. Sí, con las guares. Sí, Sí, exacto. Hubo varios bailes que hicieron ellos. Hubo la crónica de La Llorona. Sí, también, sí. Y hubo pues para cerrar con lo de la delegación. Pero a lo que voy es que todo esto fue convocado por el mismo pueblo, no fue convocado por alguna autoridad, sino por el mismo pueblo. La orquesta filarmónica de la delegación la hemos comprometido para todas las fiestas de los pueblos, ya desde hace un año. O sea que ya esa orquesta va a tocar en todas las fiestas patronales. Así. Oiga, don Mauricio, nos quedan escasos 4 minutos. Yo creo que hay algo muy importante, amigos. Yo quisiera preguntarle a usted, don Mauricio, siendo coordinador de la protección de los hechos tangibles e intangibles, de las tradiciones tangibles e intangibles de la Delegación Benito Juárez, yo quiero preguntarle a usted en su más profundo consciente, ¿cuál es la satisfacción que usted tiene al llevar estas ceremonias a la Delegación Benito Juárez en el pueblo de Santa Cruz Atoyac? Lo que pasa es que es algo muy interno. La satisfacción es volver a revivir todo esto. Es un sueño que tenemos cerca de 30 años haciendo el intento, llamando a una persona, llamando a otra. Hemos hecho contacto con mucha gente y a lo largo de 30 años hemos aprendido muchas cosas. Primero, revivir lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Uno de ellos es don Carmen Hernández, que él fue el que me enseñó los primeros movimientos a los 4 vientos. La forma de los pueblos, no la forma de la danza, no la forma de la conquista, no la forma de ahora de los aztecas, que es una forma nueva, innovada. No, la forma del pueblo. Y ahorita, en días pasados, en la fiesta de Santa María de la Natividad en Tepetlalcingo, mejor conocido como Nativitas, ahí lo vivimos. Llega el señor, el mayordomo principal, el mayor de Santiago, Iztacalco, y él, pues un poco de protocolo como sea, nos dice que ustedes díganos cómo se va a hacer. No, señor, un señor que tiene más de 50 años llevando la ceremonia. No, bueno, pues ya tiene toda la historia delante de él. Nos pusimos a sus órdenes y lo vamos viendo que hace un círculo. Es la forma de los pueblos. Los 4 vientos, pero en forma de círculo. Ese es
otro gran misterio. Fíjense qué La interesante. cuadratura del círculo. Bueno, pues es parte de estos elementos filosóficos que se siguen conservando. Exacto. Y que gracias, yo quiero mencionar, don Mauricio, que a mí me llamó mucho la atención porque estuve presente desde el momento que salieron en la peregrinación que se hizo de panteón a panteón, cómo se fueron visitando las casas, cómo se entró y se sahumaron las casas donde había altares de muertos, Exacto. cómo se fueron colocando hasta en los árboles una serie de flores, que es un elemento de protección. Me llamó mucho la atención ver a niños, familias, señores mayores y señoras mayores que siguieron esto, que es la conservación de la tradición. Yo creo que está usted reviviendo algunos elementos de lo más importante que es nuestro pasado, don Mauricio, que es cómo los sacerdotes deben de ubicarse para entender al pueblo. Ese es uno de los aspectos que debemos entender, que debemos aprender, que ellos están al servicio de la comunidad, Exacto. no nosotros al servicio de los sacerdotes. Yo creo que hay un gran error en el Concilio Vaticano II, que no ha dado la estructura para entender verdaderamente lo que son las tradiciones de cada pueblo. El cristianismo debe de ubicarse en lo que sucede en Perú, en México, en Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Alemania, en cada uno de los pueblos que tiene características muy especiales. Yo en lo personal, don Mauricio, quiero decirle que lo felicito a usted y a su familia por todos estos trabajos que he visto durante todo este año en cada uno de los pueblos. Yo quisiera que nombrara usted a los responsables de cada uno de los pueblos de los que usted se acuerde, pueblos y barrios de la delegación Benito Juárez, don Mauricio. Vamos a empezar. Miscuac es Patricia Reyes. San Juan es la maestra Elia. En Actipan, Alma. En San Lorenzo, Xochimalca, Lorenzo. En Tlacoquemeca, ahorita se me olvida su nombre, pero es una familia, a ver, ahorita le digo. Bueno, pues es parte de las formas tradicionales que se tienen en cada una. Sí, Ana y su papá. Sí. En Joco tenemos a Eva Muñoz. En Santa Cruz, yo soy un servidor, pero tenemos como representante del consejo a esta del consejo de Santa Cruz, no, sí, no del consejo de, ajá. Es una miembro de la familia Casas, Sí. Y ahorita se me olvida su nombre. Y somos compañeros desde niños, Sí. No, lo que pasa es que en un momento determinado, bueno, sí, nos traiciona la mente. se nos va por ahí algún dato. Bueno, amigos, pues prácticamente estamos terminando, don Mauricio. Yo quiero darle las gracias, quiero mencionarle que en la hora del Consejo de Pueblos y Barrios de la Delegación Benito Juárez, pues siempre estamos hablando de estas formas tradicionales. Me gustaría, don Mauricio, que las siguientes sesiones se pusiera usted de acuerdo con estas mayordomías, mejor dicho, estos representantes del Consejo de Pueblos y Barrios en cada uno en la delegación Benito Juárez, para que estuvieran aquí presentes y nos narraran todos estos eventos que han acontecido en el transcurso del año. Y ahora que pues prácticamente estamos ya terminando 2012, pues vamos a entrar a 2013 y vamos a ver los nuevos proyectos, porque sabemos que van a cambiar los gobiernos. No nos interesa la política, pero de todas maneras sabemos que deben de estar enteradas las autoridades, porque hay algo, el rescate del patrimonio cultural. Exacto. De la ciudad, tangible e intangible, con lo que ahora se está manejando los pueblos mágicos. Una última expresión de parte de usted, don Mauricio. Tenemos dos festividades muy importantes para este fin de semana, fin y principio de semana. El fin de semana es la peregrinación de los pueblos. Entran todos los pueblos y entran a Xocla, que ha dejado de estar. ¿Esa peregrinación dónde va a ser, don Mauricio? Originalmente todos nos reuníamos en Santa Cruz, Sí. pero ya al ser más modernizados, cuando se hizo la calzada de Guadalupe, se llega hasta allá, Sí. a lo que todo el mundo se conoce como la glorieta de Peralvillo. Sí. Ahí nos reunimos y de ahí salimos a las 12 del día. Entonces ahora la reunión va a ser allí en
En Tlatelolco, de hecho, o en la glorieta. En la glorieta. En la glorieta, sí. Nosotros hemos perdido lo que la tradición acostumbraba. Todos llegar a Tlatelolco y de Tlatelolco salir para allá. Sí, sí. Pero tenemos un evento el domingo con el inicio de semana, Sí. que es la peregrinación de las danzas. Ah, el próximo domingo, sí es cierto, don Mauricio, amigos. Perdón que dígame usted. La peregrinación de las danzas arranca a las 10 de la mañana. Sí. En Santiago Tlatelolco. En Santiago Amigos, se Tlatelolco. reúnen más de 3,000 danzantes. Los invitamos para que ustedes vayan a ver esta ruta sagrada, esta peregrinación que se hace. Exacto. Vamos a ver si podemos conseguir unos videos o algo por el estilo para que se pueda presentar aquí y que se vea parte de eso, que es algo más antiguo. Este es el camino que hizo Juan Diego con la Virgen, de Tlatelolco, salir y marchar. Fíjense qué interesante, amigos. Bueno, pues nos estamos pasando del tiempo. Lo que está narrando don Mauricio, yo creo que el próximo lunes vamos a tener una plática sobre esta ruta sagrada. Hay varias versiones. El primer milagro de la Virgen de Guadalupe, al que fue asaeteado un personaje muy importante de aquella época. También recordemos que la muerte de muchos danzantes en el choque de trenes en Casadero, pues ya narraremos esto, amigos, y ahí lo dejamos para el próximo lunes. Recuerden ustedes, estamos en Alternativa México. Se despide don Mauricio Reyes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, y bueno, ya saben, todos los lunes estamos teniendo en estos momentos Alternativa México, la hora del Consejo de Pueblos y Barrios de la Delegación Benito Juárez. Muchas gracias, don Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, amigos, ya saben ustedes, y nos vemos aquí el próximo viernes. Vamos a estar directamente con ustedes en tertulia nocturna haciendo comentarios a la noticia nacional e internacional, que tenemos por ahí algunos comentarios importantes que hacer. Les agradecemos a ustedes su presencia, le damos las gracias a nuestra técnico Lilia, quien nos ha hecho el favor de presentarnos ahí algunas imágenes. Gracias a ustedes, amigos, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez y Mauricio Reyes, se despiden. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por